Vamos a hablar ahora sobre la unidad 2, sobre el ámbito de aplicación. Y vamos a hacer esto desde un enfoque, desde la moralidad administrativa y un enfoque un poquito nacional y un poquito internacional. Fíjense que lo primero que podemos conversar es que las acciones constitucionales son mecanismos procesales, tanto para la defensa de lo que está en la Constitución, la defensa de los derechos fundamentales y la defensa de los derechos humanos. La defensa de los derechos fundamentales y los derechos humanos tienen unas diferencias interesantes, porque hay países que los derechos son fundamentales, es decir, gozan solamente de cosas puntuales. Por ejemplo, en Venezuela todos los derechos son vistos de los derechos humanos, es decir, no hay ninguno más importante sobre otro. El derecho al agua se equipara al derecho a la vida, se equipara al derecho a los accesos, es decir, todos los derechos que tenemos acá en Venezuela se dice que son humanos porque se equiparan unos con otros, ninguno excluye el otro, todos son importantes. Pero para hablar del ámbito de la aplicación, primero tenemos que saber, vamos de los derechos fundamentales, va de la supremacía de la constitucional, por supuesto la protección y valores constitucionales, que vendría siendo el respeto que tenemos hacia las normas, la resolución de conflictos de competencia, por ejemplo, casos que son del ámbito penal y no del ámbito civil y viceversa, y la defensa de los derechos colectivos o difusos, por ejemplo, en el caso de situaciones que puedan afectar a un colectivo, la deforestación de una zona que esté cerca de unos afluentes de aguas, entre tantos ejemplos que pueden existir. Por eso que se dice que el ámbito de la aplicación son importantes, porque son desde los derechos humanos, se debe entender el ámbito de la aplicación de estas acciones constitucionales. También los derechos personales, también los derechos, por ejemplo, cuando solicito que sea o que se busque la realización de una verificación a qué competencia jurisdiccional de tribunales, por ejemplo, compete conocer. Por lo menos acá en Venezuela tenemos tribunales de protección de niños y adolescentes, que si bien es cierto, por ejemplo, un divorcio se debería hacer un tribunal civil, el fuero atrayente de los niños o de los adolescentes hasta 17 años acá en Venezuela, debiese hacerse ese divorcio en esos tribunales, porque el interés superior del niño priva sobre el interés de los particulares de divorciarse. Entonces, eso es importante verlo desde esa forma clara en cuanto a lo que son los derechos y lo que son la protección. Por eso se llama ámbito de aplicación. Por ejemplo, acá en Venezuela, las principales acciones constitucionales es la acción de amparo constitucional, la acción popular por inconstitucionalidad, que está en el 336, donde personas pueden solicitar la nulidad de leyes de cualquier índole porque puedan colidir contra la Constitución. También podemos hablar que esos son importantes por cuanto le da derecho a los ciudadanos que puedan ejercer ese tipo de acciones. Está el habeas corpus, como lo mencioné en la clase anterior, está el habeas data y están los recursos administrativos. Por ejemplo, aquí en Venezuela se conocen 3 recursos de forma administrativa. Está el recurso de reconsideración, está el recurso jerárquico y está el recurso de revisión. El recurso de reconsideración, como lo establece la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, es aquel que está en el artículo 93 y siguientes. Es decir, el 93 te explica lo que es la jurisdicción contenciosa, pero después de allí empieza a explicar en esa norma interna lo que son los recursos administrativos. Y el recurso administrativo, por ejemplo, de reconsideración, es aquel que se impone, se solicita ante la misma autoridad que decidió negativamente. Acá en Venezuela existe la figura de silencio administrativo, que es cuando, pasado el lapso que establece la norma y la autoridad no contesta, se puede entender que contestó de forma negativa, artículo 5 de la misma norma que acabo de mencionar. Entonces, el primer recurso administrativo se llama recurso de reconsideración, que se interpone ante la misma autoridad que le correspondía decidir, pero en ese momento decidió negativamente. Luego viene el recurso jerárquico, que se debe interponer ante la autoridad superior de quien le tocó decidir abajo. Y si el mismo no, para la persona que lo interpone, se llama interesado, no logra obtener la respuesta,
se agota la vía administrativa y se va a la jurisdicción contenciosa administrativa, conocido como recurso que se interpone ante la jurisdicción respectiva. También hay un recurso que se llama revisión, que existe en la parte administrativa, netamente, estamos hablando de la parte administrativa no jurisdiccional. Los recursos administrativos aparecen cuando una autoridad administrativa no decide o está tomando algunas acciones que me puedan, pero que yo siento como interesado, la palabra se llama interesado en la administración pública, el ciudadano interesado, a lo mejor no esté de acuerdo con eso. Por ejemplo, usted lo sancionan con una amonestación escrita, usted interpone un recurso conocido como el recurso de reconsideración ante la misma persona que le impuso esa sanción administrativa de amonestación, porque usted considera que usted presentó los recaudos suficientes para que no fuese amonestado. Esa persona la amonesta, usted solicita ante esa misma autoridad que reconsidere esa decisión, y si la reconsideración es negativa, usted puede ir al superior de la persona que lo está sancionando, y así hasta que agotemos la vía administrativa, que se agota con el recurso jerárquico, y nos vamos a la jurisdicción contenciosa, que es netamente ante un tribunal donde solicito a través de una demanda, de un instrumento llamado demanda, donde yo solicito la nulidad del acto administrativo que me está afectando. Entonces, podemos decir pues que uno de los principios rectores dentro del derecho a la moralidad administrativa, aunque no se fundamenta de forma personalísima, es que todos los ciudadanos tenemos derecho a que se nos respete, inclusive el principio administrativo por excelencia constitucional que está en el artículo 141 de mi Constitución, establece que la Constitución o la administración pública de los poderes están al servicio de los ciudadanos, y garantiza a través del 143 constitucional también el derecho de obtener la información oportuna. Por ello es que cuando nosotros tenemos mecanismos para buscar la manera de que nosotros podamos entender que existe una situación que necesito, repito, que me sea escuchada, tenemos los mecanismos. Una de las cosas bastante importantes que tiene Venezuela es que tenemos un poder moral republicano, y ese poder moral republicano está constituido por otros tres poderes, por así decirlo. O sea, el poder republicano está el Ministerio Público, está la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo. Nosotros hemos roto el paradigma de los tres poderes, es decir, ejecutivo, legislativo y judicial. Nosotros tenemos poder ejecutivo, legislativo, judicial, poder electoral y poder moral. Dentro del poder moral ubicamos lo que vendría siendo el ámbito de la aplicación de las acciones constitucionales, porque la ley orgánica de la Contraloría establece que todos por lo menos los funcionarios públicos están sujetos a fiscalización y responsabilidades. Por supuesto existe un principio de control. La ley contra la corrupción, que nos ayuda a entender, busca la manera de garantizar la probidad pública, y la ley de contrataciones, que debe contener principios o contiene principios de transparencia al momento que el Estado requiere que contratar empresas o contratar cualquier servicio que requiera. Por lo menos en el caso de los ministerios o en el caso de los poderes, pueden contratar a un tercero para que realice un trabajo, pero debe estar dentro de un servicio, dentro de un contrato por lo menos tiene que construir algo o tiene que suplir o prestar cualquier, por ejemplo, para hacerlo más práctico, si yo requiero que, por ejemplo, tener una persona que surta agua de botellones de agua a mi oficina, esa persona debe cumplir unas características específicas para que el Estado lo contrate. Y así es para todo, para bienes, servicios, entre otras cosas. Por ello es que nosotros tenemos fuertes normativas para evitar que exista un desvío de esa ética pública que debe conservar. Cuando se puede ver que, por ejemplo, hablando de las contrataciones, que es importante aclarar que es una de las fuentes en todo el mundo donde pueda producirse el desvío de esa ética, el desvío de la moral administrativa, bueno, normalmente puede existir fraude al momento de hacer la contratación o licitación, no se incumplen los principios de transparencia, existe conflicto de intereses, por ejemplo, la empresa pertenece a uno de los funcionarios que está contratando,
puede también existir sobornos o puede existir incumplimiento doloso, es decir, digo que voy a construir el edificio con X cemento y cuando utilizo eso no es el cemento que dije. Es decir, pueden haber muchas situaciones, por eso es que existen tantas normativas que blindan al Estado para evitar que ocurra dentro del contexto de las acciones constitucionales del ámbito de la aplicación. Yo, Estado, si tú, por ejemplo, empresa, haces algún tipo de fraude, haces algún tipo de acción que perjudique los intereses del Estado, yo puedo utilizar el principio de daño al patrimonio y atacarte a través de acciones que van desde lo administrativo hasta los otros ámbitos. Por ejemplo, una de las cuestiones bastante importantes ha sido el desafío que presentan muchos países para demostrar la corrupción y los vicios de moralidad en todo lo que implica cualquier tipo de contratación. Por eso es importante hablar de que el Estado se reserva siempre las acciones en cuanto existen situaciones que pueden contravenir el orden interno de cada país y que esto también implique que pueda existir un daño al patrimonio a través de la desviación de recursos o en su defecto empresas o personas que puedan no entender que el fin último del Estado es atender a sus ciudadanos, verificar y velar por el orden interno de un país y a través de estas verificaciones o acciones constitucionales y verificaciones en cuanto a las contrataciones, que es lo que explica la unidad 2, cuando es posible a través de una acción administrativa. Me quiero detener rápidamente en la parte de la contratación. Todos los países que por ejemplo en Latinoamérica tienen unas sendas leyes que van con respecto a las contrataciones públicas. Y Venezuela no escapa de ello. Desde el año 2014 tenemos una ley de contrataciones públicas, tenemos un reglamento de contrataciones públicas. Y ahí te explica, a grosso modo, que se lo puedo decir, un manejo del que llaman el expediente de contratación. Y ese expediente de contrataciones tiene una cantidad de información que se va recabando desde la unidad usuaria hasta la culminación de ese contrato. Repito, pueden ser bienes, pueden ser servicios, entre tantas situaciones que puede haber. Puede haber construcción, por ejemplo, usted contrata una empresa para que construya, para que le surta o para que haga un servicio. Pero eso debe estar blindado a través de las leyes. Y eso va concatenado con la Constitución, la ley específica, por ejemplo, la ley de contrataciones, va concatenado con la ley contra la corrupción y va concatenado con todas aquellas garantías que deben firmarles, por lo menos las fianzas que deben firmar las empresas para evitar defraudar al Estado. Es decir, el Estado tiene mecanismos. La aplicación de esos mecanismos es donde puede existir algún problema, por cuanto los seres humanos somos los que administramos esos contratos, administramos los recursos, conocemos el derecho y en algunas partes del mundo también conocen la manera de defraudarlos. Entonces, con esto quiero concluir el ámbito de la aplicación entre las acciones constitucionales que van desde la moral administrativa hasta inclusive la suspensión de algunos contratos o el firmar algunos contratos que puedan ayudar al Estado. Es decir, yo como Estado debo blindar todos los procesos y procedimientos donde implique alguna situación que comprometa el erario público, es decir, que comprometa el patrimonio de la nación.